Okay, thank you. Good morning. Morning. Good morning, okay. And then we start, good morning, we start the class, yes. So yesterday we started unit 2, no? About first and last, no? The activity that we did yesterday was we started with a reading exercise about what was the topic of the reading yesterday. We read an article about what? What was the main topic of the article? Television. Television, yes. First televisions in technology, yes. Then we identify the two groups of verbs, yes, in English. What are the two main groups of verbs in English? Regular and Regular and irregular, yes. Regular with ed and irregular with the special form. Yes, and I send you the two groups, two lists, regular verb list and irregular verb list. Yesterday en el modo ayer subí todo, chicos, subí, yes, las listas de verbos regulares, listas de verbos irregulares, subí la explicación de cómo tienen que hacer el speaking, yes. Ayer subí, estoy tratando de subir la clase el mismo día, en lo posible. Primero, para que ustedes tengan pues, en tiempo real lo que haya que hacer. Y segundo, porque no se me acumula tiempo, no se me acumula trabajo. Voy a mostrarla acá. Esto lo subí. Esta información que estoy mostrándoles. General instructions for the speaking test 1. You have to get into pairs to people. You can choose the person you want to work with. Yes. Free. You choose your partner. Prepare an interview 5 minutes minimum. Yes, the interview. Yes, 5 minutes minimum, no maximum. You are supposed to be in a talk show. Yes, there are two people. A person asks about many topics, for example, career, personal life, likes and dislikes, dream, plans, and the other person answers. Yeah. Depending. If you are doing an interview to a politician, so the question is about politics, about if it's a singer, it's about music. It's an actor, about cinema. Sports people, about football, whatever. The idea is to set 12 questions and answers. Yes, 12, 6 and 6, ¿no? So that each student play both roles. O sea, la idea es que preparen 12 preguntas, 6 y 6, para que las dos personas tengan la opción de ser entrevistador y entrevistado. ¿Sí? Alguien me preguntaba por el interno, puede ser el mismo, pues es que es como raro, ¿no? O sea, porque si son dos chicas, sí, si son dos chicos, pero si estoy entrevistando, por decir algo, a Messi, y entonces está Valeria y está Mateo, entonces es como que Valeria Messi, como que no, ¿yes? Entonces, trátense, si son de diferente sexo, busquen female, male, masculino, femenino. Y si son del mismo, pues pueden poner el mismo personaje. Give complete answers, spontaneous, ¿no? O sea, que no suene como un robot ahí diciéndolas, no, lo más espontáneo posible, y respuestas completas, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto, a ver, una pregunta cualquiera, si le pregunto, have you reached all your dreams in your life? Como, ¿has alcanzado todas tus metas en tu vida? Yes. Esa respuesta no me sirve, ¿no? Entonces, yes, I have, for example, I make movies, I have a family, and I love my career, ya, por ejemplo. Como cosas, como respuestas, como responden las celebridades, ¿ya? Así como con espontaneidad. Y la última, sí, es la que les decía que vamos a hacerlo por turnos, ¿no? En Zoom. Entonces, necesito que esta semana, por favor, en el grupo me escriban las personas, cómo se van a organizar, las parejas, ustedes cómo se organizan para yo también organizar,
mi agenda de ese día. ¿Ok? Questions, got it, understand? ¿Sí entendimos? ¿O hay alguna pregunta? Yes. Yes. Teacher, una pregunta. Ajá. Sí, yo tengo una pregunta. Yo no puedo, o sea, tengo que representar a alguien o no puedo decir como si yo fuera la persona famosa. Porque O sea, digamos, yo, Laura, soy famosa. desde que es un talk show, Laura. Ok. ¿Sí? Es un talk show, entonces son dos, es interacción. Yes. Ok. ¿Alguien preguntaba por allá algo al fondo? ¿No? Por allá alguien dijo, no sé. Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, seguimos. Cualquier pregunta que tengan, que la duda que tengan, me la pueden preguntar por el grupo o ahorita, antes de que se termine la clase. Yes. Bueno, acá, ¿qué están viendo, por favor? ¿El libro? ¿Estoy proyectando el libro? ¿The book? Okay. Sí, profe, el libro. Okay. Okay, so yesterday, okay, I started past simple regular, past simple irregular. Vimos dos presentaciones acerca de la gramática básica de los verbos regulares y los verbos irregulares. Okay. And today, the review is about past simple negative. Yes. Entonces, ayer la vimos así también por encima. Es un repaso porque ya este tema lo vimos en inglés 2. Ok, de past simple negative. Entonces, la negativa. Entonces, hacemos el review. Allá refrescamos. Yes, about past simple negative form. The negative of to be. Yes. So, en present simple, yes, we are, not, is not. Yes. And in the past tense, we do the same. No? Were not, example, or the contraction. What is the contraction of were not? I can say, in present simple, we are not at home now, yes? But in the past simple, we were not at home now. But if I want to make the reduction, what is the reduction of were not? Weren't. Weren't, yeah, that's the most used, yeah? So the negative, the contractions, no? The verb be, was not, wasn't, were not, weren't, he was not, wasn't. So all the reductions. Verbo to be, pasado simple, okay, unidad 7 del inglés 1. Ya. El pasado simple negativo, entonces, en el presente simple los auxiliares eran do, doesn't, or does, ¿sí? En presente simple, o don't. En el pasado vamos a utilizar el auxiliar para todos es el mismo. ¿Cierto? El auxiliar para pasado, para negativa de pasado simple es didn't o did not, ¿no? Normalmente cuando hacemos escritos, chicos, cuando uno hace escritos, eso hay que tenerlo en cuenta, pues, cuando, por ejemplo, ustedes ya vayan a hacer escritos más formales, ¿no? Por lo menos cuando uno se va a graduar, que hace el abstract de la tesis, ¿no? Del proyecto de grado, que tiene que ir en inglés. Uno en los escritos formales, ¿sí? O si va a presentar un examen formal, no puede hacer contracciones. Y en una carta formal, voy a pedir una beca, voy a pedir lo que sea. Voy a mandar un documento formal. No puedo decir las cosas contraídas. No puedo utilizar don't, sino do not. No puedo escribir didn't, sino did not. No se contraen. No puedo decir isn't, sino is not. O sea, todo se separa. ¿Yes? Entonces, we didn't play tennis last Sunday. Todos tienen didn't, ¿no? Didn't study. ¿Cuál es la regla que hay que tener en cuenta ahí cuando utilizamos el auxiliar didn't? ¿Cómo va el verbo? En esas oraciones. El pasado simple. En forma definitiva. ¿Sí? Sin nadita. Sin ed, sin s, sin ing. Ok. Entonces, she wrote a book. Affirmative. So the negative, she didn't write. Write is the infinitive of wrote. Okay.
Entonces, las formas negativas, ahí están. Yo escribí una con cada verbo, con un verbo diferente. Didn't write, didn't read, didn't study, didn't run, didn't drink, didn't look, didn't understand, didn't jump. Todo queda igual. Ahora sí, practiquemos. Dice, write the verse. Bueno, aquí dice write, pero lo vamos a hacer oralmente y yo muestro las respuestas después. Write the verse in brackets using the past negative, the negative form. Yeah. Okay, David, number 1. So it say, we, and in parentheses, negative, not be at school this morning. So what is the negative form of this sentence? David. Aren't. Past simple. Weren't. Weren't. Yes. We weren't at school this morning. Okay. She not listened to the radio. Wasn't. Listen. ¿Por qué utilicé weren't en la primera? El verbo to be. Porque está el verbo to be, ¿cierto? Y aquí está el we. Si aquí hubiese sido, por ejemplo, Elena, aquí sería Was. wasn't, porque era ella, ¿cierto? Pero como aquí está el verbo escuchar, el verbo trabajar, entonces, ¿cuál es el auxiliar? Did. Didn't. Did. O sea, no necesito ponerle el was. ¿Sí? El was solamente es cuando es de to be. She didn't listen to the radio. Number 3. I wasn't. I va con primera persona. I, he, Wasn't. he, it wasn't. Las tres personas del singular y la primera del singular. I wasn't very tired. Mark, last Monday. Didn't work. Didn't work. Didn't work. Didn't work. They, yesterday. Didn't swim. Didn't swim. Yes, miren. Okay. Entonces, acá la cascarita es esta. Si está el be es porque es was o were. Pero si hay otro verbo, simplemente es el didn't y el auxiliar. El auxiliar didn't y el verbo en infinitivo. Yeah. Ahora, write the following sentence in the past negative. Yes. Este es fácil. Creo que este ejercicio, creo que está en Moodle. No me acuerdo, creo que está en Moodle. Ah, no, pero en Moodle de Inglés 2. Yes. Que les da las oraciones, ¿sí? Y hay que cambiar simplemente el verbo didn't más el verbo en infinitivo. Entonces, hagámoslo así rápidamente. Went. Entonces, went, la negación será. Niégueme went. Didn't go. Didn't go. Studied. Didn't study. Didn't study. Ajá. Where. Weren't. Ahí no necesito auxiliar porque el verbo to be no necesita auxiliar. Broke. Didn't break. Didn't break. Ajá. Did. Didn't. Didn't qué. Wasn't. Do. Aquí el did no es auxiliar. Aquí es el verbo hacer. Yo hice mi tarea. Entonces, ¿cómo? Didn't do. Didn't do. Ajá. Porque está did. Puede ser auxiliar, pero también puede ser verbo. He was, wasn't, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Went, didn't go. Study, didn't study. Where, weren't. Broke, didn't break. Did, didn't do. Was, wasn't. Negative form. Yeah. Ok, entonces este es el repaso de la negativa. Entonces hagamos el repaso ahora de la pregunta. Question. Yes. Paso de la pregunta. ¿No? Entonces, simple, past simple questions. Entonces, para preguntar, ¿qué hago? Utilizo auxiliares. Si tengo pasado simple de to be, que es cero estar, simplemente, ¿qué hago? Was I, were you, was he, was she, were we, were you, were they, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago para hacer la pregunta cuando es el pasado simple con verbo to be? ¿Qué hago? Simplemente volteo, ¿cierto? Si digo, I was sick yesterday, estoy afirmando, ¿sí?
Pero si yo quiero preguntarle a alguien, ¿usted estuvo enferma ayer? Entonces digo, ¿were you sick yesterday? Simplemente lo volteo. Entonces, la gramática del verbo to be no necesita auxiliar did. Simplemente él, como en presente simple. Are you American? Is she Colombian? Are we students? ¿No? Entonces ahora es en pasado. Were you at school? Yes. Was she sick? Okay. Y el pasado simple de los demás verbos. Acuérdense que el verbo to be es el niño diferente de los verbos. O sea, el verbo to be es el que no necesita auxiliares. Él se vale por sí mismo. Simplemente cambia la posición y ya. En cambio, todos los demás verbos, el 99% de los verbos, el resto de verbos, necesita auxiliar did para hacer la pregunta, ¿no? Did I run? Did you break? Did he stop? Did she buy? Did he drink? Did we watch? ¿Cómo respondo esas preguntas? ¿Cómo se responden las preguntas en pasado simple cuando empiezan así con did? ¿Cómo respondo eso? Si yo pregunto, ¿did you break? ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Cómo son esas respuestas? Yes, I did. Yes, I did. ¿Sí? Didn't. Yes, I did. No, I didn't. Yes, he did. Cuando la pregunta empieza con did, la respuesta es corta. Igual que con presente simple. Do you live in Barranca? Yes, I do. Do you like reggaeton? No, I don't. ¿Sí? Ahora es, did you have breakfast? Yes, I did. Did you sleep very well? No, I didn't. Entonces ahí con el did, la pregunta es sí o no. ¿Yes? Bueno, entonces acá vamos a hacer la práctica. Where did they go? Entonces, la pregunta es, where did they go? They went shopping. They go shopping. They go shopping. A, B, C. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Where did they go? ¿A dónde fueron ellos? Where did they go? A, they went shopping. B, they go shopping. C, They went shopping. A. Miren, chicos, alguien me dijo, "Y, profe, pero esa segunda, ¿cómo se le ocurre?" Ah, sí se me ocurre porque se les ha ocurrido a los estudiantes. Eso es de la vida real. ¿Sí? Ah, me han puesto el pasado de go, go it. Entonces, el pasado de go es went. Yes. Entonces, they went shopping. What did they do? Entonces, miren, aquí did es el auxiliar, pero do es el verbo, ¿no? What did they do? What did he do? Sorry. He played football. He played football. He played football. A, B, C. B. B. Ajá. ¿Por qué se mantiene la Y? ¿Por qué no la C? Está precedida de vocal. Porque está precedida de vocal, ¿no? Entonces, play, played. ¿Cuándo le cambio la I latina? Vocal, consonante, vocal. Cuando hay una consonante. Por ejemplo, ¿en qué verbos? ¿Qué verbo cambia de la Y por la I latina? Fly. Study. Study, fly, ¿cuál? Study. Fly. Fly es regular, irregular. Fly, flew. Fly cambia, pero cuando es presente simple, ¿sí? Queda flies. Pero como es pasado simple, ahí no todos esto sirven. Por ejemplo, play, stay. Entonces, por ejemplo, una que no cambie. Por ejemplo, study, studied. Ese sí sirve porque ese es irregular. Yes. Intentar. Tried, llorar. Cried. Bien, esos sí son irregulares con I, D. Yes. Well. What did she do? She rode her bike. She rode her bike. Or she ridden her bike. B. Ajá, ahí sí es memory. El pasado de montar es rode. Ajá, rode.
What did he do? A, B, C. Sí. C. Play the drums. Ahora, dice, write the sentences in the question. ¿Ves? Entonces van a hacer la pregunta, ¿no? We were tired yesterday. Make the question, Fernanda, make the question for number 1. Did we are tired? Repeat, Yesterday? please. Recuerden que cuando está el verbo to be, si está was o were, no necesito did, simplemente. Were we are tired? Can you repeat? Es que se distorsionó la comunicación. Repeat, please. She broke her leg. Were we are tired? Tired yesterday? Were we Yesterday? tired yesterday? Oh, yes. Were you tired yesterday? Number 2, Nicole. She broke her leg. Did she broke her leg? Did she Broke. Nunca broke. break? Porque como está el did, el verbo queda en infinitivo. O sea, esa es la regla que hay que tener en cuenta ahí. ¿Sí? Si hago la pregunta y está el did, el verbo queda definitivo porque el pasado me lo está dando el did. Si es afirmativa, sí va el verbo conjugado broke, ¿ya? Okay, and then here, Melissa, number 3. John ran for an hour. Did John run for an hour? For an hour. Did John Teacher. run for an hour? ¿Ese run cómo va? En su Deletréamelo. forma Este suena natural. igual, pero ¿cómo se escribe? Infinitivo. O sea, ¿y el infinitivo cuál es? R-U-N. I-U-N. R-U-N, ¿sí? Run con E y con A es en pasado. Y en definitivo es con U, run. Pero suena lo mismo, run. Did John run for an hour? Okay. Here, Andrés Suárez, come on, number 4. He danced all night long. Did he dance all night long? Yeah, did he dance? Le quitamos la D. All night long. Jonathan, the baby cried all night. Jonathan, se quedó dormido Jonathan. Jonathan. Okay, Jeffrey, number 5. The baby cried all night. Did baby cry all night? Yeah, did the baby cry all night? ¿Ese cry cómo va? C-R-U-F. C-R. Se me olvidó cómo se dice la Y. Espera. Why. Why. La Y se dice why, yeah. Yes, okay. Were you tired? Did she break her leg? Yes, entonces aquí tenemos en cuenta where, simplemente volteamos. Were you? Broke, did she break? Break is the infinitive of break. Broke, run, danced, and cried. Yeah. Y las respuestas son cortas, ¿no? Yes, he did. Yes, she did. No, she didn't. Ok, respuesta corta. Cuando tienes la Louise question, ¿sí? Entonces, aquí está este orden. Esto lo habíamos visto en la unidad 1. Cuando empezamos el curso, este semestre vimos el repaso de preguntas. Aquí se las vuelvo a recordar. ¿Cómo es el orden de la pregunta? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque este tema es fijo. Entonces, primero va el Louise question. What, where, when. Luego va el auxiliar did, luego va el sujeto, luego va el verbo en infinitivo y luego el complemento. Entonces, la oración afirmativa es Sarah broke her leg at school yesterday. Entonces, what did she break? ¿Qué se partió? La pierna, her leg. Yes, her leg. Where did she break her leg? ¿Dónde se partió su pierna? ¿Cuál es la respuesta ahí? Where did she break her leg? In the school. At school. Yes. When did she break her leg? Yesterday. Yes. Okay. Otra pregunta. Háganme otra pregunta que se puede hacer. ¿Qué se partió? ¿Dónde se la partió? ¿Cuándo se la partió?
How? How did she break her leg? ¿Cómo se la partió? Otra pregunta, otro double question. ¿Qué, cómo, cuándo? ¿Qué otra? Was Sarah crying at the time? Yes, was Sarah crying? Yes. ¿Qué otro double question? Si quiero preguntar, ¿hace cuánto se partió la pierna? ¿Cuál es el double question? How long? How long? Yes, how long. ¿Por qué se la partió? Why? 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 Yes, why? Why? ¿En cuántas partes se la partió? Oh my God. How many parts? Hágame esa pregunta. ¿En cuántas partes se partió la pierna? How many? Eso suena a Spanglish, pero se dice así. ¿En cuántas partes? In how many parts? Eso suena terriblemente, ¿cierto? Spanglish. Eso suena ugly, eso suena Spanglish. Pero es que en inglés hay veces cosas que uno dice, ¿es en serio que se dice así? Sí, se dice así. In how many parts, yes, did she break her leg? Suena bastante raro. Bueno, entonces este es el resumen de la parte de gramática del pasado simple. Yes, entonces volvemos acá. In how many parts? Ya, ok. Ok, chicos, entonces ya volvimos nuevamente al texto. Sí, estamos en el texto, estoy proyectando el texto, ¿ok? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer el repasito aquí de la afirmativa, ¿sí? Entonces, dice, complete the extracts with the correct past forms of the verbs in brackets. Ese ejercicio es de pura memorización de verbos. Por eso les digo que hay que tener a la mano la lista de verbos, chicos. O sea, se lo recomiendo, ¿no? Cuando estén en las evaluaciones, que tengan la lista de verbos a la mano. Okay. De aquí la idea es, entre paréntesis, están los verbos en infinitivo. Begin, be, not go, have, happen, walk, not stop, die, and drive. ¿Ya? Entonces, la idea es, van a escribirlos en forma pasada, ¿sí? Escribámoslo en forma pasada. Entonces, acá. German Car Company Banks, entonces aquí está, begin. Entonces, aquí el verbo iría en pasado. Past tense of begin. Began. Began producing cars on a large scale in the 1890s. Their first car was porque está B. Hay estudiantes, miren chicos, eso yo lo cuento y no me lo creen. Me escriben, está B, entonces el pasado de B me hacen esto. Pasado de B, Bet. Yo pensé, o sea, Se volvió cama. Cama, sí. La primera cama fue, no, ok. The first car was, voy a poner una X aquí porque se les queda eso. Yes. The base velo in 1894. It Didn't go. Didn't go very fast. Didn't go. Yes, didn't go very fast. In fact, it had a top speed of just 20 kilometers per hour. Number 2, Bridget Driscoll was the first person to die as a result of a car accident. The accident happened on ED, on 17 August 1896. She walked. Miren, chicos, hay de las cosas más difíciles que hay para uno poder, como hablante de español o hablante de una lengua diferente al inglés, puede ser español, chino, italiano, bueno, son las terminaciones de los pasados, ¿cierto? Porque es que eso es una cosa que ellos la tienen porque son nativos. Entonces, happened y el pasado simple happened. Walk y el pasado simple walked. ¿Sí ven? Hay que exagerar porque a uno le cuesta. Y ahorita miramos esa pronunciación. Into the path of a car, traveling just over 6 kilometers per hour. The car Didn't stop. It hit her and she Died. She died. Italian engineers
As. Where? Where Well, eran los Where? ingenieros plurales, yes. Were the first in the world to build a motorway. On 21st September 1924, the first car. drove. Drive. ¿Ustedes sabían eso? Que los italianos fueron los primeros en construir una autopista, los ingenieros italianos. From Milan to Paris on the Autostrada A9, a distance of about 50 kilometers. Okay. Bueno. Entonces, ahí está. ¿Ya? Chicos, entonces esto ya faltan 2 minuticos. Voy a cerrar, ¿sí? Cerramos esta sesión y apenas esté conectada les aviso por el grupo, ¿ok? Okay, teacher. Okay. Sí, profe. Entonces, see you in 2 minutes. Okay.